parece ser que olvidado, deber de supervisión. La creación de una banca pública o la nacionalización de la privada es uno de los grandes temas de los muchos que hay en la cultura política y mediática del país, que se deberían abrir para permitir un auténtico debate sobre la situación bancaria en España, que, en contra de lo que promueve la ideología neoliberal que la sustenta, necesita realizar cambios muy sustanciales en cuanto a su propiedad, gobierno y funciones. Para clarificarnos estas ideas viene hoy Juan Sotres, que pertenece a la plataforma Pro Nacionalización de las Cajas y es miembro del Consejo de Administración del Consejo de Administración de Caja Madrid por los impositores, para que pida un aplauso. Muchas gracias por venir. Vamos a organizarnos el tiempo para garantizaros que tengáis la mayor parte y, por lo tanto, en las preguntas y en vuestras opiniones podamos pulsar vuestro sentir sobre este tema. He organizado la charla con un máximo de media hora, 40 minutos, por ahí, una cosa así, pero que pretendo hacer 3 niveles de acercamiento, aunque siempre estoy hablando de nosotros, estoy hablando de España, estoy hablando de Madrid. Habrá momentos que diréis, parece que no, pero sí. Es decir, he organizado de la siguiente forma. Primero voy a hacer una exposición sobre el mundo, desde el punto de vista financiero, luego de Europa y luego de España. Y al hablar de España hablaremos entonces de qué es la plataforma y por qué, la pregunta que se está haciendo desde el principio, ¿por qué una banca pública? Empezaré por el mundo. Empezaré por el mundo recordando que la historia económica es una disciplina que recoge desde hace 400 años toda la evolución del capitalismo, todos los ciclos, crisis, que se han producido desde que el mundo lo unifican el Imperio Español y el portugués, desde que se crean las compañías de Indias, desde que luchan los imperios francés, holandés, inglés, incluso el norteamericano con el español, y los norteamericanos declaran deuda odiosa, la deuda española en la guerra de Cuba. Es decir, hay un proceso de crisis, de guerras, del popular crash del 29, de la crisis de las .com del 2000, la crisis asiática, es decir, la crisis y el capitalismo en sus distintas modalidades, formas, etcétera, es un elemento esencial, permanente, hasta el punto que se dice constantemente lo de que estamos en una fase del ciclo. Es decir, existen estadísticas, curvas, que muestran cada cuántos años se producen crisis de más o menos profundidad, y esta es la situación en la que nos movemos. Es decir, detrás de esta crisis, detrás de este momento que dicen en W, en nuestro caso, los americanos el double D, es decir, una apariencia de que volvemos a salir y otra bajada, esa W, hay otras fórmulas, hay una L larga, como ha sido en Japón, pero es decir, detrás de esta situación económica, sobre este sistema en que estamos, tenemos que estar pertrechados ideológicamente para entender que no es la última crisis, no es la crisis estas que estamos viendo, algunas se han producido y no las hemos notado, pero esta sí. Y quisiera empezar en lo que hoy llamamos el capitalismo financiero de casino, recordando una frase de John Kenneth Galbraith, el economista norteamericano, que dijo sobre el negocio bancario: es un negocio de tontos, es coger el dinero a un precio y prestarlo a otro. Sobre esa evidencia del negocio, creo que tenemos que ayudar a mucha gente a bajar los humos a tanto charlatán, a tanto profesional del argot oscuro, del lenguaje pseudo-intelectual, pseudo-económico, que lo que pretende es enmascarar unas relaciones de poder y unos abusos financieros. Por ejemplo, el señor Buffett, recientemente, el multimillonario que dice que la marea cuando baja tiene la ventaja de que todo el mundo está con el culo al aire y por lo tanto es el momento para ver qué empresas se pueden comprar. Ese hombre que dice que es verdad que hay un 1% en Estados Unidos y en el mundo que detenta el grueso del poder económico, pero dice, es que el 99% restante lo que quieren es estar en el 1%. Este señor que tiene el 10% de Moody's, que es una de las agencias calificadoras, es decir, esas empresas norteamericanas, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, que dicen en el mundo
cuáles son los activos que son AAA o A2 menos, es decir, las que evalúan cómo está la situación económica. Este señor Buffett considera que llevamos 20 años en una guerra de clases y que su clase ha ganado. Lo ha dicho en el Financial Times con todas las letras. Es decir, que vivimos en un momento en que con cierta brutalidad se ve en las características de poder, de beneficios y de desajustes sociales. Pero hay un cambio sustancial en el mundo. El mundo no solo ha habido crisis, sino que estamos en un momento en que hay un cambio geoestratégico. ¿Qué es eso? El cambio geoestratégico es que Europa deja de ser, y Estados Unidos deja de ser, el centro único del mundo, y empiezan a aparecer toda otra serie de países y áreas del mundo que siempre han estado ahí, pero han estado arrinconadas, y juegan un papel nuevo, también en la economía y también en las finanzas. Por ejemplo, el caso espectacular de que China sea prestamista de Estados Unidos, el caso de los grupos de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es decir, la emergencia de una serie de poderes, la reducción, el cierto declive, la crisis en Europa, es decir, todo esto es fundamental para interpretar lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, tenemos una situación en la que, siendo negocio para esa gran banca internacional la deuda, siendo un negocio peligroso porque en la deuda, por ejemplo, norteamericana, un componente fundamental es la deuda por causa bélica, por los enormes dispendios en armamento y en guerras totalmente vivas actualmente, algunas con riesgo alto de producirse en el periodo que estamos viendo, por ejemplo, en el entorno de Irán. Nosotros mismos con una deuda en defensa de 30.000 millones de euros, con un ministro que procede totalmente del núcleo de empresas suministradoras de armas para todas estas guerras que se han ido produciendo delante de nuestros ojos, más o menos, siendo la deuda un negocio para la banca, también lo es la especulación a nivel mundial de las divisas, porque en ese mundo ya no solo hay una divisa, ya no es todo en dólares, ya pesa el euro, ya pesa el renminbi, o sea, el yuan chino, y entonces hay una presión mundial de que estas monedas, estas relaciones comerciales internacionales, estos países jueguen un papel diferente, superior, y de alguna forma fuercen a defender mejor sus intereses. Los intereses comerciales, los intereses políticos, los intereses militares, y esto es una situación que choca con un dato, sobre todo en esta parte del mundo, no en esa de los países emergentes, aunque les afecta en las compras. Por ejemplo, a Brasil le afecta la situación, digamos, de lo que le compran los chinos. A Argentina le afecta la soja que exporta en función de la situación económica de las otras partes del mundo. Pero el grueso de la burbuja de la situación que estamos atravesando ha caído, originada en Estados Unidos por la subprime, por un mundo de hipotecas sin ningún tipo de garantía, con 7 millones de desahucios en Estados Unidos, una auténtica tragedia que ayer mismo Obama intentaba penalizar, la ha conseguido penalizar por abusos hipotecarios a una serie de bancos norteamericanos. Pero esa burbuja, ¿qué es? Es que en el lanzamiento de un casino financiero desregulado, sin normas, de reventa de las llamadas titulizaciones, es decir, esas hipotecas vendidas en trocitos, vendidas a terceros, unas buenas y otras malas, en paquetes, que han llenado los activos tóxicos de toda Europa, fundamentalmente, de Estados Unidos y también de las reservas, digamos, de los chinos, de lo que han comprado de bonos de deuda norteamericana. Esa burbuja es que es 71 veces superior al PIB del mundo. Es decir, el volumen de papel, sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de realidad económica de ligadura productiva, es a nivel mundial 71 veces superior. En ese proceso es lógico que haya estallado en un momento dado, y eso lo veremos en la película Inside Job, una banca de inversión como Lehman Brothers, en la cual De Guindos, nuestro actual ministro de Economía, trabajó como representante para España y Portugal durante varios años. Está el tema de Goldman Sachs, esa empresa en la que, digamos, ha dado lugar a evoluciones políticas en Italia con el gobierno Monti, en Grecia con Papademos, en el BCE con el señor Draghi. Es decir, hay una serie de grandes empresas norteamericanas de impacto mundial y entre ellas
tenemos también, no solo las norteamericanas en el mercado español, tenemos también, por ejemplo, a los chinos. Quería presentar aquí uno de los principales bancos del mundo, está ahora mismo en Cibeles, el ICBC. El ICBC está, si os acordáis físicamente, había en Cibeles había un edificio de una caja de ahorros y había una hucha. Había una hucha que estaba constantemente metiendo ahí una monedita como reflejo de algo que era el ahorro. Ahí no está la hucha, ahora está ahí la sede del ICBC. El banco chino es un banco esencial porque es un banco de inversión y minorista. En España el pequeño comercio en ciudades determinadas es entre el 20%, a veces o el 25% de la red comercial.